Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy es martes 23 de marzo y le damos gracias al Señor por una oportunidad más de reunirnos aquí, el Ministerio de Mujeres Sentadas a los pies de Jesús, el Ministerio de la Iglesia Cristiana Hispana, Discípulos de Cristo del norte de Orlando, en Florida, y nuestro pastor es el reverendo Héctor Santiago, y le damos las gracias una vez más al pastor y a nuestra iglesia de darnos esta oportunidad de seguir reuniéndonos a través de Zoom y de grabar esta reunión, este estudio bíblico. Estamos discutiendo el estudio bíblico Fundamentos de la Fe, Fundamentos de la Fe. Ya vamos por la lección número 10. Si esta es la primera vez que usted viene, pues le damos la bienvenida. Si usted se asoma aquí, sea usted una mujer o sea un hombre, le damos la bienvenida a este estudio, a este ministerio, que aunque se llama mujeres, pero están también los hombres bienvenidos aquí por Zoom y virtual, están todos bienvenidos. Eso ha sido otra de las bendiciones de la pandemia. Aún dentro de la pandemia, pues algo bueno ha sido que hombres se nos han unido, esposos de ustedes, y si hay algún hombre que no sea esposo, pues bienvenido también a estudiar la palabra del Señor. Qué bueno, ¿verdad? Que Dios nos abre el camino y nos da la oportunidad de, seamos hombres o mujeres, todos sus hijos podemos estudiar su palabra y tenemos acceso a ella, acceso a estudios bíblicos escritos por hombres y mujeres que Dios ha capacitado para eso, que los han escrito o los han traducido a nuestro idioma para nosotros tener acceso a eso. Así que le damos gracias al Señor por esa bendición. Esta oportunidad, ya hemos discutido 9 lecciones, hoy estamos entonces en la 10. Si usted es la primera vez que se nos une o que nos acompaña, pues le damos la bienvenida y le decimos que puede en confianza escribirnos a nuestro email, al email del ministerio, msapj05@gmail.com, msapj05@gmail.com, y por ahí se puede comunicar con nosotros para cualquier pregunta, sugerencia, recomendación, duda, cómo adquirir este material. Este libro se consigue en inglés, en español, está acompañado de unas predicaciones que pueden ser leídas o escuchadas tanto en inglés como en español. Las predicaciones son gratis, están en el website del ministerio que escribió el estudio bíblico. Pero nada, en ese email pues usted se puede comunicar con nosotros. Mi nombre es Miriam y les doy toda la información necesaria para adquirir este material, que aunque estamos por la lección 10, vale la pena adquirirlo. Aunque estemos en la última lección, vale la pena adquirirlo, ¿verdad? Y ahorita estábamos hablando, antes de empezar la grabación, estábamos hablando pues del mandato bíblico de que lo examinemos todo y retengamos lo bueno. Así que, como con todo lo que vemos y leemos, pues también esto está sujeto, ¿verdad?, a que lo examinemos y retenemos lo bueno, y lo no tan bueno, pues lo dejamos aparte, pues conociendo, dejándonos llevar, ¿verdad? Nuestra guía debe ser y es siempre la palabra de Dios, y ahí nos quedamos, ¿verdad? No la palabra de nadie más, sino la palabra de nuestro Señor, que es la que es para siempre. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará, así que ahí nos quedamos anclados todos nosotros. Así que nada, le damos la bienvenida, y la lección número 10 que vamos a estar discutiendo en esta mañana se titula, vamos a hablar de los dones espirituales, y eso es un tema, ¿verdad?, bien amplio, y vamos a comenzar para meterle mano a eso. Así que vamos a entrar de lleno en el estudio de la palabra del Señor y de esta lección sobre los dones espirituales. Ok, vamos a ver lo que significa la palabra don, la palabra don en griego es charis, que es lo mismo que gracia, significa gracia, ¿verdad? ¿Y qué significa gracia? Gracia es un regalo inmerecido o no ganado, ¿verdad? Y claro, espiritual, la palabra griega es neumática, que eso nos hace pensar en qué. Alguien que me diga, rapidito. Tiene que activar su micrófono para escucharle. La goma de los carros. En la goma de los carros, ¿verdad? Los neumáticos. En Puerto Rico nadie le dice neumático, ¿verdad? Pero tiene que ver con aire. Lo de neuma, esa palabra neuma, lo que significa es aire, ¿verdad? O viento. Así que espiritual, la raíz griega es neumática, es dado por el Espíritu de Dios, ¿ok? Por eso es don espiritual, pues es una gracia, un regalo inmerecido, y es dado por el Espíritu de Dios. El versículo que nos tenemos que aprender para esta semana, así es como dice, ¿verdad? Pero a cada una
le es dada la manifestación del Espíritu. Y después nos dice que es para provecho, ¿verdad? Primera de Corintios 12:7. Vamos entonces, díganme entonces, cuando hablamos de don espiritual, alguien que me diga, comparta con nosotros cuál es entonces la diferencia entre dones y talentos o habilidades. Cuando hablamos de dones espirituales, ¿verdad? Pero vamos a hablar de la palabra dones. ¿Cuál es la diferencia, si usted entiende que hay alguna, entre un don y un talento o una habilidad? Yo te puedo comentar algo, Gloria. Sí, claro que sí. Sí, fíjate que un talento es aquello que tú haces de manera especial, como tocar piano, cantar. Ese es algo que distingue de las demás personas, ¿verdad? Tienes un don, tienes ese talento que el Señor te ha regalado. Que al igual que el don, es un don que el Señor te ha regalado. Pero ese don llega o se va. Ese talento, tú lo puedes cultivar o no lo cultivas, ¿verdad? Pero tienes una bendición, ¿verdad? Una bendición especial donde tú puedes destacarte en ese talento, a diferencia de lo que las demás personas no realizan. Y gloria a Dios por ello. Por eso es que hay tanta diversidad y tantas personas que podemos hacer o que pueden hacer tantas cosas diferentes, porque hay talentos y esa manera en que se realiza. Digo talento porque ya vamos a hablar de dones, pero quería comentar eso. Ok, muy bien, gracias doña Gloria. ¿Alguien más quería comentar algo de cómo ve la diferencia entre un don y talento o habilidad? Ok, pues seguimos, ok. Miriam, yo creo una cosa, sí, porque una vez yo le pregunté al pastor, y entonces lo que él me dijo fue que el, el talento, cuando tú sientes el llamado de usarlo para bendecir el nombre del Señor, se convierte en un don, porque es el llamado, la dedicación que tú tienes de agradar a Dios con ese talento. Muy bien, muchas gracias, Jamie, porque, y eso yo creo que es bien importante porque muchas personas tienen talentos o habilidades, pero por ejemplo, el ejemplo que trajo doña Gloria, cantar o tocar el piano, mira, el don del palabra, el don para enseñar, ¿verdad? Y pueden haber muchos maestros, hay muchas personas que su profesión, su ocupación, su oficio es ser maestro, por ejemplo, y dan clases en lo que sea, de niños chiquititos hasta la universidad, estudios graduados, etcétera. Pero una cosa es tener ese talento o habilidad de enseñar y otra cosa es tener el don, porque aunque ambas cosas uno dice, esto yo no me lo gané, esto yo de momento, pues mira, qué sé yo no tuve que aprender o irme a estudiar para enseñar, o yo tuve que ir a cantar, pues canto naturalmente, me salió que sé entonar. No todo el mundo puede entonar, aun cuando se eduquen. O sea, que reconocemos, ¿verdad?, que los niños desde chiquitos vemos unos talentos que tienen habilidades y talentos, pero la cuestión del don se convierte en un don y puede ser de distintas maneras, porque puede ser que la persona no tenía ese talento o habilidad y Dios se lo da. El Espíritu Santo se lo da y esa persona desarrolla eso, pero vino de Dios en algún momento. No que desde chiquito tenía un talento o habilidad y que después lo pone en uso en la iglesia. Eso se puede dar, que fue como el caso lo que explicó Jamie. Una persona tiene un talento, una habilidad y después lo pone en las manos de Dios o Dios lo llama o esa persona siente que Dios lo está llamando a ejercer ese talento o habilidad en la iglesia, ¿verdad? O es un don para Dios, para servirle a Dios. Pero también puede ser una persona que no tenía ese don o talento y Dios se lo da en algún momento de su vida para un momento en particular. Por ejemplo, piensen cuando el Antiguo Testamento vemos eso es lo que vemos consecuentemente y bien regularmente muchas veces en el Antiguo Testamento, cómo Dios llamaba a alguien para una tarea en específico y lo que leemos es que el Espíritu de Dios se entró en fulano de tal. Lo llenó el Espíritu de Dios. Y Dios llamó a personas y los escogió en ese momento y le dio el don o el talento o la habilidad para llevar a cabo una misión, una función. Eso es lo que vemos todo el tiempo en la época de los jueces, de los profetas.
Vemos desde el principio, o sea, Abraham llamó y después Dios llamó a Abraham, Dios llamó a Moisés, Dios escogió a Josué para seguir entonces después que Moisés partió, pues entonces llamó a Josué. O sea, Dios dio capacidades. Cuando vemos a David, cuando conocemos la figura de David, Saúl siendo el primer rey de Israel, dice bien claro, ese capítulo, creo que es 1 Samuel 17, cuando 17, sí, creo que es algo así, cuando David viene al cuadro como para que lo ungen, que Samuel unge a David, vemos bien claro cómo la palabra de Dios nos dice, y el Espíritu de Dios dejó a Saúl, lo abandonó. Y lo próximo, versículos más adelante, lo que vemos es, y el Espíritu de Dios estuvo entonces con David. O sea, ahí es bien, bien evidente cómo el Espíritu Santo llenaba a un ser humano para una misión, para una función, y cómo, bueno, en este caso dejó a uno y ocupó entonces el otro. Era como que ya no vas a ser tú, Saúl. Era como que Dios le puso la X. me voy de ti, lo dejó solo. Eso es una, ¿verdad? Uno lee eso y nos debe parar los pelos. Pensar en la posibilidad de que el Espíritu de Dios abandone a uno y lo deje a uno. O sea, yo no, de verdad, para mí es aterrorizante. Pensar, sí, aterrador. No, de verdad, yo leo esas cosas y se me paran los pelos que el Espíritu de Dios abandonó a Saúl. Y más adelante, 2 o 3 versículos después dice, y el Espíritu de Dios entonces estuvo con David, como una manera de selección, una manera de escogido, de unción, ¿no? Así que, y nada, eso en resumen, me fui mucho más allá, pero quería darle un ejemplo bíblico donde vieran bien específico, donde vemos el Espíritu Santo dejando a alguien y entonces ocupando o llenando, escogiendo a otro para la función. Así que esa es básicamente la diferencia. Lo podríamos reducirnos, en resumir, en que en el don el Espíritu de Dios está y es para Dios. O sea, Dios es quien, el Espíritu de Dios está, es quien lo pone, quien dirige ese don. Ese don no está dado ahí porque tienes el talento y habilidad, brega. No, en el don, el talento o habilidad, ya sea que estuviese o que es nuevo, que Dios lo acaba de dar, el que manda, el soberano y quien dirige es Dios y es para Dios, es para Dios, para el uso de Dios, y ese ser humano es un mero mensajero, una mera vasija, un instrumento, una herramienta en las manos de Dios. Así es como debe ser. El don no es, el ser humano no es dueño de ese talento, de esa habilidad o de ese don. El dueño es el Señor, y quien capacita continuamente. No es que Dios dice, ok, ¡ting!, tienes el don y de ahí en adelante yo guío el carro y yo voy a decidir. No, Dios es quien lo da, el Espíritu Santo es quien lo da, y el Espíritu Santo sigue guiando esa barca, remando o navegando esa barca o guiando ese carro. Sigue en control Dios y es para Dios. Doña Gloria, usted iba a decir algo. Quería comentarle que recuerden que ese don es para edificar la iglesia. Amén. Cuando decimos la iglesia, es a todo el que nos encontremos, ¿verdad? El que Señor, porque ese es el propósito. O sea, el propósito no es porque qué bueno, porque yo tengo ese don y qué bendición y que yo me llene, sino ese no es el propósito. El propósito es cumplir con Mateo 28, 19 y 20, que tenemos que llevar el evangelio a toda criatura, a todas las naciones, a todos los lugares. Y ese es el propósito. O sea, el don no es para que nosotros lo guardemos y lo atesoremos y no hagamos como el que enterró la moneda y lo guardó porque Dios es temeroso, sino al contrario. Excelente. Tenemos que aplicarlo en todas las dimensiones. En todas las dimensiones. Amén. Ponerlo a producir. Dios lo da para que, como dice doña Gloria, es para la edificación del cuerpo, para que la iglesia pueda funcionar. Amén, para que la iglesia con esos dones, no todo el mundo tiene los mismos dones, como dice la escritura, ¿verdad? O sea que es cada cual, según los dones que ha dado, es repartido el Espíritu con el propósito de que la iglesia pueda entonces hacer su trabajo. Amén, amén, así mismo. Y como bien dijo doña Gloria, el fin es cumplir con la misión de Dios, Yo entiendo que aquí es una de las veces por lo que, como lo que había dicho Glorini, que
Y eso lo vemos que yo entiendo que parte de la campaña que tiene el predicador, de la predicación de esta lección, parte de su lucha y de su ímpetu y de su, ¿verdad? Que él siente bien fuerte, es su crítica de que la iglesia se dedique a estar promoviendo el don de sanidad. Y vamos a hacer una campaña porque fulano de tal tiene el don de sanidad y vengan para acá que todo el mundo se puede sanar y sanar las muelas, poner puentes en la boca, lo que sea, distintas cosas, ¿no? Y se forma un frenesí y el enfoque es en la persona que tiene ese poder y que tiene ese don. Y entonces, o por ejemplo, de hecho, ayer mismo Vivian y yo tuvimos una conversación con una persona y estábamos hablando de eso y bien interesante porque hoy yo le dije, es increíble que estemos hablando de eso porque mañana las mujeres vamos a discutir los dones espirituales, pero esta persona nos estaba hablando de campañas que se hacen de personas que tienen el don de liberación de espíritus demoníacos, etcétera. Pero estamos hablando de una iglesia, entonces esas son las cosas, así que pudimos hablar con esta persona, Vivian y yo, sobre esto que estamos hablando, porque el propósito de la iglesia es lo que dijo doña Gloria, o sea, la comisión es vamos a llevar el evangelio, vamos a llevarle esta palabra a los no salvos. Entonces, cuando una iglesia se enfoca en vamos a tener una campaña para liberar a la gente de los espíritus demoníacos, como que es que Dios no nos llamó a eso, Dios no nos llamó a eso. Así que, y eso como que a veces no, aún a los hijos de Dios, al cuerpo de Cristo, nos podemos desenfocar de cuál es nuestra misión, a qué Dios nos ha llamado, ¿verdad? Y así que en ese sentido, pues yo tengo que decir que yo estoy de acuerdo con la posición del predicador en que ese tipo de cosas, los dones, tenemos que estar vigilantes de cómo la iglesia los utiliza y cómo se utilizan, desde el nivel individual hasta el nivel corporativo de la iglesia y de una denominación, o sea, o una congregación de muchas iglesias. ¿Qué hacemos con los dones que Dios nos da, que el Espíritu da? ¿Qué hacemos con eso? ¿De qué se trata? Y como también decía doña Gloria, no se trata de que ahora yo puedo poner ese don en mi currículum vitae. Y ahora mi resumen, los dones, la muchacha puede cantar, toca el piano, hace voces y esa muchacha es un genio. No, el punto no es que eso aparezca en mi currículum vitae, en mi resumen, sino que Dios me dio eso, la conciencia de que esto no es mío, esto no es mío, esto no es para mí. Y vamos a hablar de eso ahora. Así que Miriam. vamos a hablar. Ajá, doña pastora, Dios mío, le dije doña pastora. Abundando en todo lo que se ha dicho, que es absolutamente cierto, se añade el elemento de el tener que trabajar con estas situaciones que se dan a nivel de iglesia, porque yo he pasado por ahí, tuve que bregar con situaciones. Por eso es el sabio consejo que da el apóstol Pablo en torno al don de lenguas. Dice, si hay interpretación y el cuerpo se edifica, pues le da el visto bueno. Pero si no hay interpretación, pero no podemos perder de perspectiva que dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. O sea, que se edifica el cuerpo, pero también existe el don para edificación de la propia persona. Pues, ¿cuál es el consejo de Pablo? Que si es para edificación del cuerpo, tiene que haber interpretación. Si no, pues mejor háblalas en su casa y edifíquese, no lo elimina, no lo descarta, claro, sino que aconseja que introduzca en su aposento alto, en su casa, en su lugar, ¿verdad? Sus devociones. Pero en la iglesia, como bien se ha señalado de manera excelente, tiene que darse el elemento que es para edificación del cuerpo. Amén. Muchas gracias, pastora. Y yo creo que eso es una cosa que ya lo hemos dicho varias veces, pero lo vamos a tener que seguir diciendo porque es crucial porque la Biblia lo hace crucial. O sea, Dios lo hace crucial
y ahora mismo vamos a hablar de eso. El regalo de los dones espirituales. Al momento de salvación, ¿verdad? Al momento de salvación. Y aquí yo creo que es importante esto porque aquí podemos hacer la distinción entre una persona que tiene talentos o habilidades y lo que es un don, ¿verdad? Porque el don es en el momento de salvación porque es una cosa que Dios da a sus hijos, a sus hijos. Un regalo espiritual único es dado. Y estas son las cosas cuando decimos que es dado. Lo primero es a cada creyente, o sea, a todos los hijos de Dios tenemos algún don o una combinación de dones. Es dado por el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el propósito? Con el propósito de edificar la iglesia. Así que aquí venimos y lo decimos otra vez y lo vamos a seguir diciendo. Así que vamos a sus manuales y vamos a contestar las preguntas en la sección 1A y B. ¿Ok? Y vamos a hablar de esto, vamos a contestar estas preguntas. ¿Quiénes lo reciben y cuál es la fuente? Y ya lo dijimos, ¿verdad? En el primer puntito, bullet point, ya lo dijimos, pero vamos entonces a su manual. ¿Quién es la fuente de los dones espirituales? Según 1 Corintios 12:11. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, muy bien. ¿Y cómo lo presenta 1 Corintios 12:28? Dios ha puesto en Dios, muy bien, Dios. ¿Quién posee dones espirituales según 1 Pedro 4:10? Cada uno de nosotros. Muy bien, cada uno de nosotros, refiriéndose a cada creyente, ¿verdad? Porque Pedro le está hablando a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, le está hablando Pedro. Cada creyente, todos los hijos de Dios, es otra manera de verlo. Así que es para los creyentes, para los creyentes. Vamos, déjenme mover, es que siempre tengo que jugar con donde las veo a ustedes porque están encima de la presentación. Ok, próximo punto. Así que todo cristiano ha recibido un don especial. Vamos a hablar de la singularidad de los dones de cada cristiano. Los dones son como una pintura. Esto no recuerdo dónde fue que lo vi, si fue del mismo material o lo saqué de otro sitio, de verdad que no recuerdo, pero bueno, me gustó esta manera de verlo, de percibirlo, de apreciarlo. Los dones son como una pintura hecha por el Espíritu Santo. Él, y es importante ese sujeto, él selecciona de la paleta de dones y pinta dones para cada uno de sus hijos, para equiparlos para su ministerio, el ministerio de cada uno de sus hijos, en conexión con su personalidad, experiencias y necesidades de la iglesia. Fíjense que aquí como esto lo expresa es que toma en consideración, por ejemplo, si yo soy una persona bien tímida, ¿Dios puede hacerme una persona que habla un montón y me pare a predicar? Claro que sí, que Dios nos cambia y puede hacerlo, pero la mayoría de las veces lo que vemos es que Dios utiliza, ¿verdad? Nuestras propias experiencias, nuestra personalidad, Dios la utiliza y eso que ya está en nosotros innato con lo que nacemos, con lo que nos dieron cuando Dios nos hizo, lo que recibimos, material genético que recibimos de nuestros padres, abuelos, de la familia, eso Dios lo utiliza y forma una mezcla y entonces considerando eso, pues entonces Dios dice, fíjate, esta muchachita ya que tiene esto, o este muchachito ya que tiene esto, o este hombre, esta mujer, pues usando esto más aquello, más las experiencias, junto con las necesidades de la iglesia, porque depende, acuérdense que nosotros como hijos de Dios debemos pertenecer a un cuerpo y nosotros esas necesidades que tiene ese cuerpo, nosotros venimos a suplir una de esas necesidades o parte de las necesidades que tiene esa iglesia, ese cuerpo de Cristo. Así que cada creyente se vuelve tan único espiritualmente como sus huellas son únicas físicamente, ¿verdad? Piense que cada uno de nosotros tenemos huellas que nadie tiene mis mismas huellas. Pues así somos nosotros en el cuerpo de Cristo, en el sentido de que la función que tiene el sistema gastroenterológico de nuestro cuerpo no lo puede hacer el sistema cardiológico o el sistema respiratorio, ¿verdad? El sistema respiratorio tiene sus funciones y el sistema gastroenterológico tiene sus funciones y se complementan para que ese cuerpo funcione como debe funcionar, como Dios manda. Pues así somos los hijos de Dios en la iglesia, entre una y la otra y el otro y el otro y el otro, de esta edad, de aquella edad, que nació aquí, que vino acá, que tiene estas cualidades físicas, emocionales, espirituales, experiencia, educación, etcétera. Entre todos nos formamos para suplir las necesidades de ese cuerpo y llevar a cabo la misión de la iglesia, que es predicar el evangelio de Jesucristo, discipular, enseñarle a otros a hablar del evangelio de Jesucristo. Así
Así que debemos pensar, ajá, doña Gloria. Perdón, termina tu pensamiento. No, sí, porque ya íbamos lo que iba a comentar es que es cierto la iglesia, pero siempre tenemos que recordar que quién es el cerebro de la iglesia, quién es el que manda en la iglesia. Amén, y que de igual manera que el sistema respiratorio, lo que sea, esos sistemas no actúan aisladamente, actúan porque el cerebro, el que manda es el Cristo. Y entonces tiene diferentes funciones, por eso es que está el pastor, y que están los ministerios y que están otros diferentes funcionarios en la iglesia, pero siempre bajo el mando del Señor. Amén. Gracias, doña Gloria. Eso es súper importante que ese cuerpo funciona, el centro de comando o el cerebro, ¿verdad? Como el cerebro funciona y dirige, administra las funciones todas las funciones del cuerpo humano. Esa función la hace Jesucristo como cabeza de ese cuerpo. Gracias, doña Gloria. Eso es bien importante. Así que debemos también ver esto, otra analogía es de verlo como un equipo deportivo y sus miembros, ¿verdad? Como en un equipo de soccer, pues, o en un equipo de fútbol o de pelota, pues está primera base, segunda base, el field, el otro, el shortstop. Cada cual tiene una función, el pitcher, bateadores, etcétera, y con su manager y entrenadores, etcétera. Pues así también es otra analogía, aparte del cuerpo humano, pues también está como un equipo deportivo, ¿verdad? Que cada cual tiene su función y entre todos bajo una dirección, porque no es que todo el mundo manda, no es que todo el mundo manda, hay una dirección y no pueden haber muchos presidentes, hay un presidente, hay un gobernador, ¿verdad? Hay uno que manda, hay un CEO y los demás, ¿verdad? Se deben y responden a ese líder. En nuestro caso es Cristo. Él es el que manda, el jefe, en la cabeza del cuerpo. ¿Cuáles son entonces los propósitos? El propósito de los dones espirituales, y ya lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo. Vamos entonces a ver la pregunta 1C. ¿Cuál es el propósito de los dones según 1 Corintios 12, 4 al 7? Para el bien común. Muy bien, para el bien común. Reina Valera dice para provecho. Muy bien, para el bien común o para provecho. ¿Y cómo lo expresa 1 Corintios 14, 12? El propósito de los dones. Para edificación de la iglesia. Muy bien, para edificación de la iglesia. Muy bien, Martita. Y 1 Pedro 4, 10 al 11, ¿cómo lo expresa? Que Dios sea glorificado. Muy bien, que Dios sea glorificado. Y hay algo más. Para el servicio de los demás. Muy bien, para servir unos a otros o para ministrar unos a otros. Fíjense que esa palabra servir, ministrar son sinónimos para servirnos unos a otros. Así que no es que yo tengo esto y Ave María, esa iglesia tiene una suerte que yo llegué. Ave María, esa iglesia, yo creo que esa iglesia no sabe la suerte que tiene que yo llegué a esa iglesia. No, la actitud tiene que ser, yo llegué a esta iglesia, ¿cómo yo puedo servir a esta iglesia? ¿Cómo yo puedo suplir una necesidad en esta iglesia? ¿Cómo yo puedo apoyar a otro que ya está haciendo una función? ¿Para qué Dios me trajo aquí? Dios no me trajo aquí para yo abrir la boca y llenarme y crecer y decir, yo soy salva y soy parte de este grupo y esta iglesia está haciendo unas cosas espectaculares, está en YouTube y está haciendo una cosa brutal y yo puedo decir, yo soy miembro de esa iglesia, yo soy parte de ese grupo. No. Yo debo preguntarme cuál es mi parte ahí, cómo yo puedo servir, no es cómo yo puedo dirigir, cómo yo puedo hacer eso mejor, cómo yo puedo mandar, esa persona no sabe hacerlo, ay bendito, no sabe. Yo sé, porque cuando yo estuve en la iglesia tal, ahí fue que yo aprendí, esta gente tiene que aprender cómo hacer las cosas, no, yo llego, así que yo veo cómo funciona esa iglesia, qué Dios está haciendo ahí. Y le pregunto entonces al Señor, Señor, ¿cómo yo puedo ser parte de eso? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué yo puedo ser parte de eso? Servicio, ministrar. No se trata de mí, se trata de servir. Así que, ¿quién da? Dios es quien nos da. ¿Qué da? Nos da sus dones. Sus dones. ¿Para qué y para quiénes? Para edificación y para beneficio de otros. Es pensar en eso de 1 Corintios 12, como recalca ahí, y Romanos 12, 3 recalca eso de que yo considerar a otro mejor que yo, ¿verdad? Así que ¿cuál es mi función que yo puedo hacer para beneficio de otros, para beneficio del cuerpo? Ok, así que los dones espirituales, vamos a ver
vamos a discutir primero esto y después vamos a ver una tablita donde vamos a ver los dones espirituales como los vemos en 3 distintas pasajes bíblicos. Pero vamos primero a discutir estas preguntas de la sección 2A del 1 al 3. Los dones espirituales son mencionados. Bueno, vamos, no los mencionemos. Lo puse, pero no los vamos a mencionar porque los vamos a ver ahora en esta tablita que del 1 al 3 lo vamos a ver ahora en la próxima diapositiva, donde les pongo todas las, donde puse por tabla, por columna, por columna, cuáles son los dones que están en cada una de estos pasajes bíblicos. Quiero entonces aclarar que recuerden que no debemos ver, es importante que entendamos que no debemos ver en estas listas, y lo vamos a discutir un poco más al frente, pero no son exhaustivas. O sea, no puede pensar, usted no puede decir, vamos a mencionar los dones, pues vámonos a Romanos 12, y eso ahí están todos los dones. No. Ni puede decir, vámonos entonces a primera de, bendito, me fui para el otro. No puedo decir, es que, perdóneme porque Primera de esto. Corintios. Ajá, gracias. Es que tengo una cosa que me está tapando lo que voy a decir. Ok, no puedo decir que me voy a Primera de Corintios 12 del 4 al 11 y ahí están todos los dones. Ni puedo decir que me voy a Primera de Corintios 12, 28 y ahí están todos los dones. Si usted lee estos 3 pasajes y también en Efesios 4, ya eso lo vimos anteriormente, usted va a ver diferentes dones y no puede ver como que en un solo sitio están todos, ¿ok? Así que hay que verlo en conjunto, ¿verdad? Y van a ver también que hay algunos que se repiten, ¿verdad? En uno y en otras listas. Así que por eso no debemos ver una lista como que dónde es que están todos y cuántos son en total, porque realmente eso es como cuando Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Y Jesús lo que le dijo fue, mira, 70 veces 7. O sea, él no le dijo un número. Así que no pensemos, sino que todas las veces que sea necesario hay que perdonar. Así que parecido a esto es como que no pensemos cuántos dones hay, porque por la manera en que están presentados en la palabra de Dios, es evidente que no hay una lista en un sitio donde estén todos, ¿ok? Así que es una cosa que la tenemos que ver en conjunto viendo distintos pasajes bíblicos. Así que nada, aquí están puestos de acuerdo a eso, al pasaje bíblico donde están, y más bien lo que quiero es que ya ustedes lo deben haber visto y lo deben haber escrito. O sea, esto contesta las preguntas del 1 al 3. Aquí es que están, ¿verdad? Romanos 12 del 6 al 8, Primera de Corintios 12, en su manual está del 8 al 10, pero yo lo puse aquí más completo, del 4 al 11, pero es el mismo pasaje. Y después, Primera de Corintios 12, 28, pues entonces la tercera columna, y en eso, pues ahí los tenemos todos los que vemos en el cuadro bíblico. Vamos entonces a ver la próxima de esto, que les tengo una. Aquí, estas son las cosas que nos gustan a los maestros, como un quiz. ¿Se acuerdan que hace poco que el pastor habló de los quiz y que la maestra decía, ok, vamos a un quiz, y todo el mundo asustado, saquen un papel y una, ¡no! Ok, pues nada, para que me digan, así que quiero que participen en esto. ¿Alguien me habló? Ok. Es que escuché algo ahí. Ok, vamos entonces, esto es como un pareo. Díganme, y aquí no están todos los dones que vamos a discutir, pero están, creo que son 8, 2, 4, 6, 8. Sí, 8. Vamos a ver, para predicar la palabra, ¿cuál es? ¿Cuál es ese don? Profecía. Enseñanza. Profecía. Muy bien. No, profecía. Muy bien, profecía. Para instruir. Gloria. Enseñanza. Muy bien, enseñanza. Para alentar o animar. Exhortación. Muy bien, exhortación. Para hacer el bien. Dar. El servir. Generosidad. Misericordia. Bueno, a la derecha, misericordia. Muy bien, misericordia. Sí. Para hacer el bien, misericordia. Para apoyar. Eso me lo dijeron ahorita, porque se puede mezclar con el anterior. Dar, generosidad. Dar, muy bien.
para impartir capacidad, que se puede traer un poco de... Discernimiento. Puede ser, con ese es el que se puede dar, pero piensa en otro más todavía. Enseñanza. No, ya vimos enseñanza, nada más se usa una vez. Servir. No. Administración, liderazgo. Dar. No, ya vimos dar, es de la columna de la derecha. Exhortación. Ya usamos exhortación. Es que quizás la manera en que está expresado trae confusión. Con liberalidad. No, me tienen que decir de la columna de la derecha, están las contestaciones. Es un pareo, amadas. Es un pareo. Ajá, es un pareo y nada más se utiliza una vez. ¿Evangelista? Ya lo usamos. No. No, evangelista. A la verdad que no sé. Alguien ya lo dijo. We're guessing. Discernimiento. Discernimiento. No, y ese puede Para ser... capacitar. Sí, pero es que, bueno, es que es impartir capacidad, pero realmente quizás es que la manera en que se expresó lo pude haber mejorado. Es la fe. Es la fe. Es la fe. Por eliminación. Tuve que poner una para atrás. Dijo que Sí, para proteger la cuestión de como que sin fe no podemos hacer nada, ¿entiendes? Y que para la capacidad de hacer un montón de las cosas, realmente lo que necesitamos primero, el ingrediente principal es la fe, es la fe, es la fe. Pero puedo ver donde haya confusión. Lo que pasa es que iba a cambiarlo, pero dije, ay no, pero vamos a dejar algo ahí para que nos confundamos, que no sea tan fácil. Les admito. Sí, que era para ponernos, para que que los cables se confundieran y nos diera como que, espérate, esto no cuadra. Ok, para proteger, y esto me gusta. Discernimiento. El discernimiento, muy bien, para proteger a la iglesia, muy bien. Discernimiento de espíritus. Y para alcanzar a los perdidos, evangelista. Sí. Evangelista, exacto. Ok, excelente. ¡Yeah! Tienen A, porque aunque tuvimos una mala, pero yo sé que era confusa, pero nada, había que ponerlos a pensar y que se dejen, que se pongan a pensar, que se despierten. Ok, seguimos. Los dones incluidos en la lista de Efesios 4:11, que eso lo habíamos visto en la clase anterior, en la lección anterior, podrían ser considerados como una designación o nombramiento más que un don. Recuerda, cuando hablaban de los apóstoles y maestros y los profetas, era cuando estábamos hablando de cómo las funciones que utilizó cuando estudiamos la iglesia en Hechos. Vemos que las 4 cosas que hacían, de enseñar la doctrina, de reunirse, ahí fue que vimos las personas escogidas para hacer nombramientos en la iglesia y tener unas funciones en la iglesia. Por eso es que la lista de Efesios 4:11 no se incluye como una de don en específico, pero sí implica dones, pero es más como que una designación de roles o función en la iglesia. Y como les dije ahorita, estas listas no son completas o exhaustivas, no son precisas, son más bien ilustrativas. O sea, la importancia es que no veamos esto como fariseos o fariseas, ahí dice esto y tiene que ser así, porque ese no es el propósito. No son uniformes en el sentido de que son diferentes en diversidad y utilidad, porque depende de las circunstancias, las necesidades, las capacidades, los recursos que hay. Ni son discriminatorias, esto le va a gustar a la pastora. Así que no hay distinción en cuestión de género, edad, nivel social, espiritual, etcétera. Y me gusta la inclusión de que aparte de género, que no tiene que ver que las mujeres se dedican a esto y los hombres se dedican a esto, los jóvenes se dedican a esto y los adultos se dedican a esto, los que tienen dinero o tienen estudios o títulos o propiedades o ciertas experiencias pueden hacer esto y estos no. Y espiritual, en el sentido de que no es que los más espirituales tienen estas funciones y los menos espirituales tienen estas funciones. Claro, ¿cómo uno va a medir, ¿verdad? La espiritualidad, la medida de Dios, estoy segura que no es la misma que nosotros utilizaríamos. Se fueron, las perdí, ahí están, ok, seguimos. Así que vamos entonces ahora a ver, ya habíamos llegado a la sección 2, no lo dije, la provisión de los dones espirituales, eso ahí empezamos la diapositiva pasada. Ok, vamos entonces, cuando vemos a alguien que me lea, Primera de Pedro 4,
del 7 al 11, que fue uno de los versículos de las preguntas 1C, teníamos que mirar ahí en Primera de 4. Alguien que me lea Primera de 4 del 7, Primera de Pedro 4 del 7 al 11, por favor. Y entonces vamos a discutir algo ahí. ¿Quién lo tiene? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, pastora. Así que vemos en este pasaje, Pedro enfatiza 3 grandes verdades en cuanto a los dones espirituales. Él dice que cada creyente ha recibido de Dios por lo menos un don espiritual. Este don espiritual entra en una de 2 categorías, o se ve como un don del habla o es un don de servicio, en términos generales. De nuevo, no queremos entrar en que vamos a clasificarlo, vamos a esto y cuál es mejor y cuál es peor, porque la Biblia nos dice que es lo mejor, ¿verdad? Eso más adelante lo vemos. El creyente no debe usar su don para glorificación propia, sino para traer gloria y honor al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es enfático en lo que acabamos de leer de Primera de Pedro. Los dones entonces son para la gloria de Dios, como acabamos de ver en Primera de 4:11, para el equipamiento del creyente. Alguien que me lea Efesios 4:12a, o sea, queriendo decir la primera parte de ese versículo 12. Efesios 4:12. Léalo completo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok, muchas gracias. Y esa es la segunda, ahí cogemos los dos, ¿verdad? El segundo puntito y el tercero. Para la edificación y el crecimiento de la iglesia, para el equipamiento del creyente, la primera parte de ese versículo 12 y la segunda parte del versículo 12 para la edificación y el crecimiento de la iglesia. Ahí vemos entonces el próximo puntito. Y próximo, para bendición espiritual de los creyentes. Y lo vemos en Primera de Corintios 12:7. No lo vamos a leer, pero ese es el versículo que no se supone que nos aprendamos en esta semana. Y para unir el cuerpo de Cristo. Alguien que me lea Efesios 4:3 al 7, que estábamos ahí mismo, así que es un poquito más arriba. Efesios 4:3 al 7. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ok, muchas gracias. Así que fíjense cómo enfatiza, gracias Ana, cómo enfatiza ahí Pablo escribiéndole a los Efesios tantas veces un cuerpo, un espíritu, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, y habla de un Señor, una esperanza, una misma, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. O sea, que la importancia de la unidad, Entonces, cuando yo pertenezco a ese cuerpo, yo debo, lo que nos viene natural todos los días, todo el tiempo, o la mayoría del tiempo, son pensamientos que lo que me mueve es egoísta. Naturalmente somos egocentristas, ¿verdad? Pensamos en nosotros y en los nuestros. Pero cuando soy parte de un cuerpo, esa mentalidad yo tengo que darle prioridad al cuerpo, a los demás, antes que mis pensamientos, que mis deseos, que mis gustos, que mis preferencias.
tengo que pensar en el cuerpo primero, en el otro, antes que en mí. Vamos entonces a poco a discutir los dones. Según los vemos, como les dije ahorita, no pretendo, ¿verdad? Cubrirlos necesariamente todos, no hay un orden en particular, no es cuestión de cuál es el más bonito, el más importante, no es eso, están en el orden en que los vi en distintos sitios de donde saqué esto, porque este material no viene de nuestro manual, vino de otro lugar, así que cogí cosas de distintos sitios e hicimos esto. Recuerden que esta presentación yo después se las envío a todo el que quiera, así que van a tener después acceso a esta presentación de PowerPoint. Vamos entonces con la primera, el don de profecía. Nada, alguien que lo lea para que ustedes participen y yo no me lo hable todo. ¿Quién quiere leer el de profecía, por favor? Profecía, hablar o declarar la voluntad divina para interpretar los propósitos de Dios o para hacer saber de cualquier manera la verdad de Dios. Predicar, contar o declarar las escrituras. Ok, gracias, Cuca. Así que fíjense que hay muchas veces y depende, ¿verdad?, en las iglesias en que usted haya estado o esté, o las experiencias que ha tenido, lo que ha escuchado, a veces pensamos en las profecías como una persona que predice el futuro, ¿verdad? Y ciertamente en la Biblia hay muchas oportunidades donde pues los profetas de Dios, Dios los usó para eso, para mandar y llevar un mensaje de parte de Dios. Pero fíjense que no es necesariamente un mensaje de predecir el futuro, como de decirte qué es lo que va a pasar, sino que en la misión primordial del profeta es realmente cuando se busca la palabra, la raíz y su traducción, lo que realmente dice es cuestión de hablar, de promulgar, de declarar lo que ya Dios ha dicho en su palabra, la voluntad de Dios, interpretar los propósitos de Dios, la verdad de Dios. Y otra manera de verlo es una predicación, se puede ver como una profecía. Así que es importante que nos saquemos de la mente el concepto que tenemos de que profecía es simplemente que me están profetizando lo que va a pasar en el futuro. Y fulanito profetizó que en el año tal iba a pasar tal cosa. Y eso no quiere decir, eso no está descartando que en ocasiones el mensaje que Dios da tiene que ver con cosas que van a pasar en el futuro, ¿verdad? Eso no está descartando eso, pero como regla general, como traducción, como explicación de lo que es el don de profecía, no es necesariamente que estemos hablando de que esa persona puede predecir el futuro, ¿ok? Lo que está hablando es que si usted busca el uso de esa palabra, sobre todo en el Nuevo Testamento, lo que habla es de predicar, de hablar de la palabra de Dios, de declarar lo que ya Dios ha dicho, ¿ok? La próxima, enseñanza. Alguien que me lo diga, el don de la enseñanza, alguien que lo lea, por favor. Enseñanza implica el análisis y la proclamación de la palabra de Dios, explicando su significado, contexto y aplicación para la vida del oyente. El maestro dotado es alguien que tiene la habilidad única para instruir con claridad y comunicar el conocimiento, específicamente las doctrinas de la fe, ayudar a los oidores a comprender las escrituras conforme a la intención del autor. Ok, muchas gracias, Dalia. Así que aquí vemos, ¿verdad? Es como un montón de cosas. Uno lee eso y uno piensa como cuando Santiago dijo, no muchos de ustedes se hagan maestros, porque asusta, ¿verdad? Uno lee eso y como que, ¡ay, Dios mío! Así que, pero fíjense que cuando uno lee eso, le tienen que venir personas a su memoria, ¿verdad? A su mente, y quizás a esta persona, yo siempre, de verdad les digo, todavía yo le doy gracias a Dios en mis oraciones, le doy gracias a Dios cuando uno se pone a pensar en el pasado y el trayecto de uno caminando con el Señor, y yo siempre le doy gracias a Dios por un maestro que yo tuve, un maestro de escuela bíblica que tuve cuando yo estaba en escuela intermedia, y yo todavía tengo recuerdos de analogías que él utilizó dando clases. El hombre era tremendo maestro de escuela bíblica, ¿verdad? Y he tenido otros, ¿verdad? Pero ese hombre tuvo unas marcas en mí, porque ahí en escuela intermedia es que yo estaba como que desarrollando mi relación con Dios y cogiéndole en serio. Ahí es como uno va creciendo.
Uno finalmente se resigna que hay que crecer y que ya no podemos ser nenes chiquitos. Así que, y Dios usó a este hombre, a mi maestro de escuela bíblica, que de verdad les digo que bien nerda, o sea, de verdad a mí me encantaba ir los domingos a la escuela bíblica, aunque tuviera sueño, me encantaba ir porque iba a coger clase con este señor, de verdad, me encantaba. Y ya no era, en escuela intermedia ya no era sobre las historias bíblicas y vamos a ir sobre David y Goliat y Jonás, y no era eso, o sea, eran cosas más profundas, así que él me ayudó sembró en mí esa hambre, esa interés y ese interés de prestar atención a la palabra de Dios y el amor a estudiar la palabra de Dios. Y hoy día nosotros en nuestra iglesia, a lo mejor usted pues puede pensar en distintos maestros que haya tenido de escuela bíblica a través de toda su vida en la iglesia o recientemente. Y en nuestra iglesia yo le doy gracias al Señor porque en nuestra iglesia hay tantos maestros tan capacitados para que cuando uno lee esto, uno dice, hello, esto es fulana de tal, ¿verdad? Y nosotras somos más bendecidas todavía que aquí en medio de nosotros pues tenemos mujeres, en nuestro caso, ¿verdad? Los hombres estoy segura que hay por ahí, ¿verdad? Y hemos conocido y tenemos, pero aquí entre nosotras, ¿verdad? Tenemos aquí gente que son tremendas maestras, ¿verdad? Lolín, la pastora, doña Gloria, o sea, de verdad que son, es una bendición tenerlas a ustedes como maestras de escuela bíblica. Le damos gracias al Señor por eso, por los dones que le ha dado, y porque ustedes ponen esos dones, ¿verdad?, a los pies del Señor y se dejan usar por el Señor, por el Espíritu Santo para enseñar a su pueblo y a nosotras. Y como les digo otras veces, nadie se puede enfermar, no se pueden morir, no se pueden enchismar, no se pueden mudar, etcétera, ¿ok? Así que ahí se quedan. Ok, seguimos. Vamos entonces al don de la fe, Y esto tiene algo interesante y vamos a leer. Alguien que quiera leer, por favor, el don de la fe. Todos los creyentes tienen fe en alguna medida, porque es uno de los dones que concede el Espíritu a todos los que vienen a Cristo en fe. El don espiritual de la fe es manifestado por alguien con una fuerte e inquebrantable confianza en Dios, su palabra, sus promesas y el poder de la oración. Ok, gracias Alice. Fíjense que como empieza la descripción de este don, es que todos los creyentes tenemos fe en alguna medida. Cuando leemos Efesios 2, que nos aprendimos Efesios 2 del 8 al 10, que habla de cómo venimos, ¿verdad? Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿verdad? Cuando nosotros dimos ese paso de entregar nuestra vida al Señor, tiene que haber fe, tiene que ser por fe, y por eso es que eso es necesario, es un ingrediente esencial de nuestra conversión, de convertirnos, de ser hijos de Dios, ser hechos hijos de Dios, implica la fe, ¿ok? Es necesaria, la fe es un ingrediente necesario, pero también vemos cómo usted y yo a lo mejor podemos pensar en personas que tienen una fe salvaje, ¿verdad? Que usted dice, Dios mío, pero es que eso es un hombre de fe, Dios mío, eso es una mujer de fe, porque aún en medio de lo que sea, usted puede ver que esa persona cómo permanece, cómo procesa las cosas, su testimonio, sus acciones, sus palabras, o sea, cómo vive la vida y el testimonio que da, que demuestra que tiene una fe que uno se siente como cleca, y uno dice, ay bendito, si hubiera sido yo, estaría destruida, estaría diciendo esto, me hubiera ido, hubiera dicho 20 cosas, y uno oye esto y dice, wow, esa persona tiene el don de fe. Vamos a seguir, el don de sabiduría. Alguien que lo lea, por favor. Habilidad de entender y declarar verdades bíblicas de tal manera que puedan hábilmente ser aplicadas a las situaciones de la vida con todo discernimiento, conocimiento aplicado. Ok, gracias Vivian. Fíjense, esto es algo que esa frase de conocimiento aplicado, yo no me acuerdo de dónde lo saqué, pero recuerdo que yo les había contado de un libro que leí de Stanley, donde él habla de los proverbios, y ese libro es precioso, alguien me lo regaló, y me encantó. Y saben que proverbios, pues es el tema principal, es la sabiduría y la alabanza, la importancia que tiene la sabiduría en ese libro y en la vida de los hijos de nosotros, cómo debemos procurar esa sabiduría. Y él define sabiduría así:
porque no es solamente tener conocimiento, sino es que ese conocimiento aplicarlo. Es como la sabiduría es algo bien práctico, es algo bien práctico. No es solamente tener conocimiento porque hay que sabe mucho, ¿ok? Porque usted y yo conocemos personas que son bien inteligentes, que tienen títulos, que tienen mucho conocimiento, pero no necesariamente son personas sabias. y nosotros también mismos, podemos hablar de nosotros mismos, que a lo mejor podemos tener mucho conocimiento en distintas áreas, pero hemos tomado decisiones bien erradas y poco sabias, ¿verdad? Y podemos pensar que nosotros hacemos esto quizás todos los días o muchas veces, pero así que la sabiduría es no solamente saber verdades bíblicas o entenderlas, sino que que son hábilmente aplicadas a situaciones de la vida con discernimiento, ¿ok? Así que es importante eso de conocimiento, pero aplicado, ese adjetivo de aplicado. Ok, y entonces conocimiento, alguien que me lea ese don. Quizás no ha visto eso antes de sabiduría, pero ¿quién me lee conocimiento? Implica entender la verdad con una visión que solo puede venir por revelación de Dios. Aquellos con el don del conocimiento comprenden las cosas profundas de Dios y los misterios de su palabra. Ok, muchas gracias. Así que ahí ven la diferencia. Ahí quizás debimos haber visto, eso fue lo que dije como que para mí mismo, para mí misma, que quizás debimos haber visto antes de la sabiduría. Pero aquí es lo del conocimiento, ¿verdad? Es la habilidad que se puede entender y entendemos que no es realmente, no es algo natural de que yo leo algo y pues claro, pues lo conozco o me entero de eso o tengo nuevo conocimiento cerebral, ¿verdad? O físico, porque leí una cosa y me la aprendí o la entendí, ¿verdad? Es una cuestión que entendemos que Dios me ayuda a entender, a conocer. Y por eso me gusta lo de cosas profundas y misterios de su palabra. Y esa palabra misterio es así, eso mismo, misteriosa, ¿verdad? Y suena así como que tiruriruriru, pero la palabra de Dios habla de misterio, ¿verdad? Y el misterio mayor, uno de los misterios, el principal, ¿verdad? Es Jesús, como el misterio revelado. Y Pablo habla de eso, de cosas que estaban antes veladas o escondidas o guardadas. Y a Dios le place revelar esos misterios, ¿verdad? Pues el conocimiento, esto implica eso. Vamos a leer, por lo menos vamos a terminar con esta diapositiva y ahí terminamos por hoy. El don de discernimiento o identificación de espíritus. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Habilidad única de distinguir Ay, tan bella. el mensaje de Dios y el del enseñador. Satanás, cuyos métodos incluyen sembrar la doctrina errónea y engañosa, es para protección de la iglesia. Ok, muchas gracias, Dina, muchas gracias. Así que aquí vemos el discernimiento o identificación de espíritus. Es una persona que tiene la habilidad de que puede distinguir cuando escucha mensajes que son de Dios versus mensajes que no son de Dios. Así que, y esa es la distinción, ¿ok? Es entre o es de Dios o no es de Dios. Y esto es parte de lo que estaba en el pareo, y esta era la explicación, ¿verdad? De que es para protección de la iglesia, y eso es importante porque son personas que lo pueden distinguir y a veces es para algo individual, ¿verdad? O personal, que esa persona puede hacer eso, pero muchas veces eso puede ser de bendición para el cuerpo, ¿entiendes? Porque en una, por ejemplo, pensamos en esto, que estas cosas pasan en reuniones de la iglesia, están discutiendo o analizando cosas posibles, personas que van a escoger el comité del ministerio de nominaciones, o están decidiendo en una reunión de adoración distintas cosas. Pues esos son momentos donde algún miembro del cuerpo de Cristo tiene ese don y lo puede ejercer, y no es que estamos diciendo que va a decir fulanito es del diablo y fulanito, no es eso, ¿verdad? Porque hay maneras de expresar esas cosas, pero son maneras donde podemos ver en función, en uso práctico, alguien que tenga el don de discernimiento de espíritus. Ok, y por último, el don de misericordia. Gloria, perdóname. Sí, doña Gloria, sí. Que yo no sé si a ustedes les pasa, a veces usted está escuchando una predicación o está leyendo, como nos pasó ahora, en la lectura
de lo que habíamos comentado al principio de la clase, y te entra una confusión. ¿A ustedes no les pasa o es que a mí nada más me pasa? Entra una confusión y digo, Señor, dame discernimiento para que tú me declares qué es lo correcto y qué no es lo correcto. ¿A ustedes les pasa? Claro. Ay, Dios mío, porque a veces digo, Señor, pero lo que yo estoy escuchando, aclárame la mente, dame discernimiento, porque a la verdad que no es fácil. No es fácil, donde uno está expuesto a tantas cosas y dice, Señor, dame discernimiento, dame la capacidad, dame la habilidad de entender porque yo no tengo la capacidad. Claro, claro. Gracias, doña Gloria, gracias, porque eso sí nos pasa cuando escuchamos distintos predicadores, cuando leemos distintos libros, nos pasa cuando vemos distintas doctrinas, aún dentro de la iglesia, doctrinas que si aquel cree que, qué sé yo, que el rapto viene antes de la tribulación, pero otro grupo de cristianos piensan que el rapto viene entre medio de la tribulación, otros cristianos piensan que no hay rapto, que simplemente al final viene Jesucristo y ahí pasa todo, con la segunda venida y nos vamos y ahí empieza el reino. O sea, y uno como que, Dios mío, pero ven acá, pero espérate. Entonces uno lee sobre unas doctrinas y tiene los versículos bíblicos, y ok, pues tiene base bíblica. Y uno lee de otro que piensa diferente y tiene otro set de versículos bíblicos. Adiós, pero mira, también está y eso es, pero saben que digo, yo creo que eso es bien chévere, que pensemos distinto, ¿verdad? Y por un lado sí, pero me uno con el sentimiento de doña Gloria que, bueno, ven acá, pero ¿y dónde me voy a parar yo? ¿Dónde me voy a parar yo? Y hay distintas experiencias, ¿verdad? Y yo me imagino que estas son de las conversaciones, de las llamadas que los pastores están aterrados de recibir. Bueno, y quizás aquí, doña Pastora, vuelvo otra vez, doña Pastora, Pastora, díganos esas conversaciones de cuando sus ovejitas la llaman y dicen, ¿qué usted cree? ¿Y por qué? ¿Y Dios escoge la predestinación? ¿O Dios no escoge? ¿O la salvación se pierde o no se pierde? Esas conversaciones así, ¿cómo usted las maneja? Lo interesante es que yo pensaba que al jubilarme iban a cesar esas preguntas, pero entonces ha sido lo contrario, se han multiplicado. Y entonces uno tiene una dependencia tan grande de que el Espíritu Santo traiga a la mente de uno todo ese proceso de aprendizaje que uno ha ido teniendo, en el caso mío, desde 1975, que tan pronto me convertí, me enamoré de la escritura y empecé a leerla y escudriñar, pero todavía, por eso es la dependencia. El conocimiento que uno haya podido adquirir en toda esa trayectoria no es suficiente, porque yo confieso también que han habido momentos donde yo le digo, mira, en este momento yo no te puedo contestar, pero sí me comprometo contigo que voy a buscar dirección de Dios, voy a orar, y entonces es interesante estar en esa dependencia absoluta de Dios, porque tan pronto uno ora y empieza a escudriñar la palabra, inmediatamente Dios suple. Es una cosa tan bonita como Dios. Entonces uno llama a la persona y le dice, mira, me pasó esto y esto es lo que el Señor me muestra. Ay, qué lindo. Pero lo importante es que no confiemos en el conocimiento. Yo he leído y sigo leyendo. Como yo le digo a Maribel, mientras esté viva y pueda, seguiré leyendo. Cuando no pueda leer, pues escucharé. Pero lo importante es que tiene que haber esa armonía en que tenemos que dedicarnos con esmero a escudriñar la palabra, a estudiar, como decía Florentino, poner los codos sobre el escritorio, pero dependiendo del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Así mismo es, así mismo es. Gracias, pastora, y gracias, doña Gloria. Sí, estamos todos ahí en el bote, estamos todos. Y eso es chévere, porque por lo que acaba de decir la pastora, que nos recuerda nuestra dependencia de Dios, y cómo Dios es el que tiene la verdad completa de la A a la Z, y también nos da la esperanza de, como dice la palabra de Dios, que un día conoceremos como fuimos conocidos, ¿verdad? Y le veremos tal cual es, y ahora vemos como por espejo, pero después entonces vamos a ver las cosas, ¿verdad? Como son. Así que eso también nos da una esperanza y una
eso, una esperanza de lo que viene, que va a ser mucho mejor y que vamos a tener otra manera con cuerpo glorificado, una transformación y vamos a ver las cosas diferentes y pensarlas diferentes y ahí es que vamos a saber la verdad de las verdades y eso es bueno, que nos recordemos a nosotros mismos que somos humanos, que somos limitados, que tenemos esas limitaciones, flaquezas, etcétera, debilidades que nos hacen continuamente depender del Señor. Ok, vamos entonces a leer el último, misericordia, y aquí con esto pues terminamos por hoy. Alguien que me lea el don de misericordia. Mostrar compasión, empatía y sensibilidad por los que sufren física, emocional y espiritual, junto con el deseo y los recursos para aliviar su sufrimiento de manera gozosa y bondadosa. Qué lindo, gracias Estela, gracias. Qué lindo esto, ¿verdad? Cuando uno lee esto, uno lo que dice, Señor, hazme así, Señor, hazme así. Mostrar compasión, empatía, sensibilidad por los que sufren física, emocional y espiritualmente. Y que también eso venga, ¿verdad? No solamente que uno demuestre eso, sino que en acción, ¿verdad? Como dice Primera de Juan, creo que es, o sea, Juan en la epístola, que dice que no solamente de palabras, sino de hecho, ¿verdad? Que eso se convierta en una acción, ¿verdad? Con deseo y también recursos para aliviar ese sufrimiento y de manera gozosa y bondadosa, ¿verdad? Como dice también Pablo en Corintios, no por necesidad o por, ¿cómo es? No por o necesidad, no por obligación o necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Sino que sea de una manera gozosa y bondadosa, de corazón y sin estar pendiente a, ¿verdad? A que le den gracias y a lo que digan de uno, ¿verdad? Sino que sea de corazón. Ok, hermanos y hermanas, pues vamos a dejarlo aquí y continuamos entonces la semana que viene, así que voy a parar aquí la grabación. Si el Señor, no se vayan las que están en Zoom, si el Señor lo permite, entonces la semana que viene continuamos con la lección número 10 y esa va a ser el último día. Ahora las lecciones van a ser de 2 martes. Terminamos entonces con la lección número 10 de los dones espirituales. Si usted tiene alguna duda, pregunta, por favor escríbame, llámeme. Si quiere conseguir mi teléfono o mi email, pues por favor hágalo a través de la iglesia y les pueden dar mi información o a través del email que les dije al principio de la grabación para contestar cualquier duda o confusión o pregunta que usted tenga en confianza. Así que, y recuerden, la semana que viene sigan con el versículo para aprendernos la lección número 10. Nos vemos entonces la semana que viene si el Señor lo permite.